Ahora sí, entonces vamos a continuar con la segunda parte del capítulo de vectores. En la anterior clase habíamos definido los dos tipos de productos, tanto el producto escalar como el producto vectorial. Entonces ahora vamos a ver en forma más detallada cada uno de estos dos productos. Vamos a ver en primer lugar el producto escalar de dos vectores, ¿no? Entonces, para definir el producto escalar, vamos a representar aquí en la figura dos vectores, el vector A y el vector B, cuyas líneas de acción forman un ángulo θ. Entonces, el vector B lo descomponemos en dos componentes, una componente horizontal que es B coseno de θ y otra componente vertical que es B seno de θ. Para definir el producto escalar vamos a utilizar el punto. Si yo quiero multiplicar escalarmente A por B, entonces coloco A punto B, ¿ya? Entonces, el producto escalar del vector A y B se define como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. O también se puede decir que el producto escalar del vector A por B es igual al vector A, a la magnitud del vector A por la componente del vector B en la dirección de A, que vendría a ser B coseno de θ. Ahora, el producto escalar puede ser positivo, negativo, nulo, porque siempre va a depender del ángulo que forman las líneas de acción de los dos vectores. Entonces, cuando el ángulo esté comprendido entre 0 y 90, el producto va a ser positivo. Cuando el ángulo esté comprendido entre 90 y 180 grados, el producto va a ser negativo. Finalmente, cuando los vectores sean perpendiculares o formen un ángulo de 90 grados, el producto escalar va a ser 0, porque el coseno de 90 grados es 0. Veamos algunas propiedades que se cumplen en el producto escalar. Se cumple, en primer lugar, la propiedad conmutativa. Entonces, el producto A punto B es igual al producto B punto A. ¿Por qué? Porque el ángulo es el mismo en ambos casos. También se cumple la ley distributiva. Esta ley se aplica cuando nosotros tenemos una suma de varios vectores y luego ese vector resultante de la suma lo podemos multiplicar escalarmente por otro vector. Por ejemplo, aquí en el lado izquierdo yo tengo el producto escalar de C por la suma de los vectores A más B. Entonces yo puedo separar en dos términos, C punto A más C punto B. Entonces C punto A es el producto escalar del vector C por el vector A. Y C punto B es el producto escalar del vector C por el vector B. Entonces C por A me va a dar un número, ¿ya? Y C por B me da otro número. Y por lo tanto sumamos los dos números. Y hemos dicho que el producto escalar nos da un número o un escalar, ¿ya? Ahora, también habíamos definido nosotros a los vectores unitarios, que los utilizamos para dar una dirección en el espacio de los vectores, ¿no? Para poder representarlos y analizarlos de una manera mejor. Entonces, también tenemos el producto escalar de los vectores unitarios. Podemos tener el producto escalar de vectores unitarios paralelos o de vectores unitarios perpendiculares. Si el producto es de vectores unitarios paralelos, entonces ese producto va a ser igual a 1. Si yo multiplico I por I, J por J, K por K es igual a 1. ¿Por qué? Porque cuando tenemos vectores unitarios paralelos, el ángulo es 0 grados y el coseno de 0 es 1. En cambio, cuando tenemos un producto escalar de vectores unitarios perpendiculares, ese producto va a ser igual a 0, porque en este caso yo multiplico I por J, J por K o K por I, el ángulo que forman es 90 grados y el coseno de 90 es 0. Vamos a ver cómo se encuentra el cálculo del producto escalar de dos vectores.
Entonces, en esta diapositiva yo tengo representados dos vectores A y B, expresados cada uno de ellos en sus tres componentes y multiplicado por los vectores unitarios respectivos. Entonces, para obtener el nuevo escalar, lo que se hace es se multiplica algebraicamente los tres términos del vector A con los tres términos del vector B. Es decir, las tres componentes del vector A por las tres componentes del vector B. Entonces, haciendo esa operación algebraica, se tienen 9 términos. ¿Ya? De estos 9 términos, 3, fíjense, están encerrados aquí en amarillo. ¿Ya? Estos 3 términos que están encerrados en amarillo son productos escalares de vectores unitarios paralelos. ¿Ya? Aquí tengo I por I, aquí tengo J por J y aquí tengo K por K. ¿Ya? Y los otros 6 términos son productos escalares de vectores unitarios perpendiculares. Por lo tanto, esos 6 términos se van a hacer 0. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma I con J, J con I con K, J con K, K con I y K con J es de 90 grados. Y hemos dicho que el coseno de 90 grados es 0. En cambio, estos 3 términos van a quedar. Veamos cómo se obtiene el producto AXI por BXI. ¿Ya? Y luego vamos a ver cómo se obtiene el producto AXI por BY. Entonces, si yo multiplico AXI por BXI, yo estoy multiplicando la componente AX por la componente BX. ¿Ya? Pero también estoy multiplicando el vector Y por el otro vector Y. Entonces colocamos AXI, BXI, y aquí tenemos el producto escalar de los vectores unitarios I punto I. Entonces, de acuerdo a la definición, este producto es igual a, ¿qué? A la magnitud de esta componente AX por la magnitud de la componente BX. ¿Cuánto vale la magnitud del primer vector I? Vale 1. Del segundo vector también vale 1. El ángulo que forma I con I es 0 grados. Coseno de 0 es 1 por 1, 1 por 1, 1. Entonces nos queda simplemente AX, BX. En cambio, los términos donde tenemos el producto escalar de vectores perpendiculares, les decía, son todos estos 6 que no están encerrados en el cuadro amarillo. Entonces, esos productos escalares son de vectores unitarios perpendiculares y por lo tanto se va a anular. Entonces veamos, si yo tengo AXI por BY, entonces agrupo la componente AX por BY y separo el producto vectorial, perdón, y separo el producto escalar de los vectores I por J. ¿Ya? Entonces el producto escalar de I por J es igual a la magnitud de I, que vale 1, por la magnitud de J, que también vale 1, y por el coseno del ángulo que forma I con J. El ángulo que forma I con J es 90 grados. El coseno de 90 es 0. Entonces, por esta razón, esos 6 términos se anulan y solamente nos quedan los otros 3 términos. Entonces, el producto escalar queda expresado de la siguiente forma. A punto B es igual al producto de la componente AX por la componente BX más el producto de la componente AY por la componente BY y más el producto de la componente AZ por la componente BZ. Estos 3 productos son 3 números o 3 escalares, positivos o negativos. Por lo tanto, el resultado del producto escalar del vector A y B nos va a dar simplemente un número. Ahora, la magnitud del vector A o la magnitud del vector B se encuentra utilizando el teorema de Pitágoras ampliado a las 3 componentes. Entonces, la magnitud del vector A será igual a la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado más AZ al cuadrado. La magnitud del vector B será igual a la raíz cuadrada de BX al cuadrado más BY al cuadrado más BZ al cuadrado. Pues vamos a pasar ahora a ver el producto vectorial. El producto vectorial de los vectores A
y B da como resultado otro vector que lo vamos a representar con la letra C. ¿Ya? Este nuevo vector C tiene una dirección perpendicular al plano que forman los vectores A y B. Para representar el producto vectorial de dos vectores vamos a utilizar la letra minúscula cruz o la X pequeñita, que para nosotros significa por. ¿Eh? Entonces, si yo coloco A por B, es un producto vectorial. Si colocamos A punto B, es escalar, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, en este caso tenemos el producto vectorial de A por B. Nos va a dar un nuevo vector que lo vamos a representar con C. Ese nuevo vector siempre va a tener una dirección perpendicular al plano que forma A con B. El producto vectorial A por B se define como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo que forman los vectores A y B. Para determinar el sentido del vector C, nos vamos a guiar de la siguiente figura. En esta figura, fíjense, yo tengo representados dos vectores en un plano, el vector A y el vector B. El ángulo que forman sus líneas de acción es θ. Entonces, si yo multiplico A por B o B por A, nos va a dar un nuevo vector cuya dirección va a ser perpendicular al plano que forma A y B. Y el sentido lo obtenemos por la regla de la mano derecha. Es decir, tenemos que tomar en cuenta cómo se enrosca un tornillo de rosca derecha. Entonces, para eso, fíjense, nosotros ya sabemos que el sentido y dirección del producto A por B o B por A siempre va a estar en esta línea, ¿ya? Perpendicular al plano que forman los vectores A y B. Entonces, lo que hacemos nosotros es abrazamos este eje perpendicular con la mano derecha. Entonces, aquí abrazamos. Este es el eje. Ahora, si yo multiplico A por B, entonces tengo que enroscar el tornillo en el sentido derecho. Entonces, si yo multiplico A por B, lo que tengo que hacer es hacer girar este vector A hacia el vector B. Entonces, para que gire A hacia B, mi mano tiene que estar en esta posición que está aquí en la figura. Entonces, extendemos nosotros el dedo índice, ¿ya? Entonces, donde está apuntando el dedo índice, ese es el sentido del nuevo vector, que lo estamos llamando C o A por B. Entonces, cuando multiplicamos nosotros A por B, va a ser un vector cuyo sentido es hacia arriba. Entonces, aquí en la figura viene a ser este vector blanco. Entonces, A por B es este vector blanco cuyo sentido es hacia arriba. Si yo multiplico B por A, entonces tengo que enroscar el tornillo hacia abajo. Y por lo tanto, la mano tengo que dar la vuelta. Al dar la vuelta a mi mano, este dedo índice va a estar apuntando hacia abajo. Por lo tanto, para multiplicar B por A, yo tengo que hacer girar el vector B hacia el vector A. Y en este caso les decía, el dedo índice apunta hacia abajo. Entonces, el producto de B por A es este vector rojo, cuyo sentido es hacia abajo. La magnitud del vector A por B es igual a la magnitud del vector B por A. Pero el vector B por A tiene sentido contrario de A por B. Por eso lo colocamos aquí, el signo menos. Entonces, A por B es igual a menos B por A. ¿Ya? Entonces, de esa forma se obtiene el sentido y dirección del producto de dos vectores. Vamos a ver ahora las propiedades que se cumplen en el producto vectorial. El producto vectorial no es conmutativo. Acabamos de ver que A por B no es igual a B por A. A por B es igual a menos B por A. Es igual a otro vector, pero de sentido contrario. Cuando nosotros tenemos el producto vectorial de vectores paralelos, el ángulo que forman sus líneas de acción es 0 grados. Como el seno de 0 es 0, entonces el producto de A por B o el producto de A por A va a ser igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el seno de 0 es 0. Vamos a empezar a ver ya algunas aplicaciones.
el producto vectorial de dos vectores nos permite calcular el área de un paralelogramo formado por los vectores A y B. Entonces, el área de un paralelogramo, digamos, es el techo de una habitación, el piso de un cuarto, de un aula. Entonces, el área de ese paralelogramo lo podemos determinar multiplicando vectorialmente dos vectores. Aquí en la figura yo tengo el vector A y el vector B. Yo sé que si multiplico vectorialmente A por B, me va a dar este vector perpendicular de sentido hacia arriba, A por B. Ahora, con estos dos vectores A y B, yo puedo trazar un paralelogramo. Para trazar el paralelogramo, yo lo único que hago es trazo dos paralelas a cada vector. Entonces, una paralela del vector B que pase por el extremo de A. Otra paralela del vector A que pase por el extremo de B. Y tengo yo formado un paralelogramo. Entonces, la base de este paralelogramo puede ser el vector A o puede ser el vector B. Si yo considero que la base de este paralelogramo es el vector A, y luego yo trazo una línea perpendicular desde la línea de acción del vector A hasta cortar el extremo del vector B. Y lo represento con H. Entonces, H viene a ser la altura del paralelogramo. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí en esta parte superior, entre H, el vector B y este ángulo θ, se me ha formado un triángulo rectángulo. Por lo tanto, en este caso, B viene a ser la hipotenusa. Entonces, H va a ser igual a ¿qué? A B a la hipotenusa por el seno del ángulo θ. ¿Por qué? Porque H es el lado opuesto a este ángulo. Entonces, el área de un paralelogramo es igual a la base por la altura. Si la base es la magnitud del vector A, la altura es B seno de θ. Entonces, en vez de multiplicar A por H, yo multiplico A por B seno de θ. ¿Pero qué es AB seno de θ? No es nada más que la definición que hemos dado del producto vectorial. Si yo multiplico vectorialmente A por B, es igual a que a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo que forma A y B. Entonces, el producto vectorial de dos vectores siempre me va a dar el área del paralelogramo. El área del paralelogramo. Ahora, un paralelogramo puede ser dividido en dos triángulos iguales. ¿Ya? Aquí yo tengo, bien, el vector A y el vector B, y todo esto es el paralelogramo. Entonces, aquí también está representada la altura del paralelogramo, que es igual a B por el seno de θ. Entonces, el área de todo el paralelogramo es A por H, pero H es B seno de θ. Entonces, les decía, si yo trazo una línea segmentada desde el extremo del vector B hasta el extremo del vector A, entonces yo estoy dividiendo este paralelogramo en dos triángulos iguales, el triángulo de aquí abajo y el triángulo de aquí arriba. Entonces yo puedo determinar el área de este triángulo dividiendo entre dos el área del paralelogramo. ¿Ya? Entonces, si el área del paralelogramo es A por H o A por B o AB seno de θ, el área del triángulo será igual a 1/2 de la magnitud de A por B, o 1/2 de A por H, o 1/2 de AB seno de θ. Entonces, de esa forma, estamos viendo cómo se puede calcular el área de un paralelogramo y el área de un triángulo. Vamos a ver algunas propiedades del producto vectorial. El producto vectorial es distributivo. Esta propiedad se aplica cuando nosotros tenemos la suma de varios vectores y luego queremos multiplicarlo por otro vector. Entonces, aquí en el lado izquierdo yo tengo C por A más B. Entonces, A más B me da un vector. Si ese vector yo lo multiplico vectorialmente por C, me va a dar otro vector. Pero aquí yo puedo separar en dos productos vectoriales, C por A más C por B. C por A me da un vector, C por B me da otro vector. La suma de los dos vectores me da otro vector, ¿no? Siempre el producto vectorial me tiene que dar dos vectores. El producto vectorial de dos vectores unitarios
paralelos es nulo, es decir, es un vector que vale 0. ¿Por qué? Porque el ángulo que forman es 0 grados y el seno de 0 es 0. Entonces, yo tengo el producto I por I vectorialmente, J por J, K por K, siempre va a ser igual a 0. ¿No? Sin embargo, el producto vectorial de dos vectores unitarios perpendiculares siempre nos va a dar como resultado otro vector unitario. Si yo multiplico I por J, me da el vector unitario K. Si multiplico J por I, me da el vector unitario menos K, de sentido contrario. ¿Eh? Es decir, si I por J es igual a menos J por I. Entonces, si I por J es igual a K, J por I es igual a menos K. J por K es igual a I. ¿No? Pero J por K es igual a menos K por J. Entonces, K por J es igual a menos I. Finalmente, si K por I es J, I por K tiene que ser igual a menos J. Entonces, aquí estas dos figuritas del lado derecho, en la de arriba estoy representando el eje de coordenadas X y Z y sus vectores unitarios I, J, K. Entonces, aquí está el eje Z positivo hacia arriba. El eje Z negativo será hacia abajo. Entonces, yo multiplico I por J me va a dar este vector K positivo. Pero si yo multiplico, fíjense, en J por I, entonces yo multiplico J por I, me va a dar este vector negativo, menos K, cuyo sentido es hacia abajo. Es muy importante saber el producto vectorial, tanto de vectores unitarios paralelos como de vectores unitarios perpendiculares. El producto de vectores unitarios perpendiculares siempre nos va a dar otro vector. Muy bien. Vamos a ver ahora entonces cómo se encuentra la magnitud del producto vectorial, es decir, la magnitud del nuevo vector. El método más tedioso es el siguiente. Entonces, multiplicamos nosotros las tres componentes del vector A por las tres componentes del vector B, tal como hemos aprendido en álgebra o en aritmética. Entonces, al hacer esa operación, vamos a tener nuevamente 9 términos, ¿ya? En esos 9 términos van a haber productos vectoriales de vectores unitarios paralelos y de vectores perpendiculares, ¿ya? Cuando tengamos un producto vectorial de dos vectores unitarios paralelos, se va a hacer 0. Como por ejemplo, el primer término es AXI por BXI. En este caso, I con I forman un ángulo de 0 grados y el seno de 0 es 0. Cuando tengamos nosotros el producto de vectores unitarios perpendiculares, como por ejemplo en el segundo término, yo voy a tener I por J. Entonces, I por J son perpendiculares y me tiene que dar otro vector unitario, que en este caso es K. Entonces, aquí va a quedar AX, BY, piensen AX, BY, I por J. Pero I por J es igual a K. Entonces, el segundo término, el producto de AXI por BYJ, queda simplemente AXBY por K, multiplicado por el vector K. Donde yo tenga el producto J por I, donde está J por I, está aquí, por ejemplo. J por I va a ser igual a menos K. Entonces, este término de aquí abajo, el primero de la segunda fila, va a quedar AY por BX multiplicado por menos K. ¿Por qué? Porque J por I es menos K. Entonces, haciendo de esa forma y tomando en cuenta los productos vectoriales de vectores unitarios paralelos y perpendiculares, encontramos nosotros las tres componentes del nuevo vector. Fíjense, con C estamos representando el producto vectorial de A por B. Entonces, este nuevo vector C tiene que tener tres componentes. Una componente en la dirección X, otra componente en la dirección y otra componente en la dirección Z. Entonces, en esta diapositiva están las tres componentes, ¿ya? Entonces, la componente CX es AY, BZ menos AZ, BY.
La componente CY es AZBX menos AXBZ. Y la componente CZ es AXBY menos AYBX, ¿no? Ahora, estas tres componentes también se pueden determinar por otro método de una manera más fácil, que recibe el método de los determinantes, ¿ya? Porque el método algebraico es muy tedioso, nos podemos equivocar nosotros en algunos de los productos vectoriales de vectores unitarios, ya sean paralelos o perpendiculares. Entonces, el producto vectorial de los vectores A y B también se puede determinar aplicando determinantes de la siguiente manera. Entonces, aquí yo tengo el vector A y el vector B expresado en sus tres componentes. Entonces, lo primero que hacemos es armar un determinante de 3 por 3. Entonces, el nuevo vector C va a ser igual a por B, igual, aquí armamos el determinante de 3 por 3. En la primera fila colocamos los vectores unitarios, IJK. En la segunda fila las componentes del vector A, AX, AY, AZ. Y en la tercera fila las componentes del vector B, BX, BY, BZ. Luego, por propiedad de determinantes, vamos descomponiendo en tres determinantes simples o de 2 por 2. Entonces, el primer determinante nos va a dar la componente en la dirección X, el segundo, la componente en la dirección Y, y el tercero, determinante 2 por 2, nos va a dar la componente en la dirección Z. Los signos por propiedad de determinantes van alternados. Entonces, empezamos con más, menos, menos. ¿No? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Voy a dar la vuelta, la diapositiva. Entonces, lo primero que hacemos, a ver, ¿dónde tengo un punterito? Aquí hay un punterito, ya, vamos a sacar un punterito. Entonces, lo primero que hacemos, fíjense, es anulamos esta primera fila y esta primera columna. Entonces, ¿qué me queda? Me queda AY, AZ, BY, BZ, ¿no? Y lo multiplicamos por Y. Luego viene el signo menos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Anulamos nuevamente la primera fila y la columna del medio. Entonces, el segundo determinante 2 por 2 va a ser AX, AZ, BX, BY. ¿No? Finalmente, anulamos la primera fila y la última columna. Anulamos la última columna. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda simplemente AX, AY, BX, BY. Y lo multiplicamos por K. ¿Ya? Entonces, una vez de que hacemos eso, ahora por propiedad de determinantes tenemos que multiplicar de izquierda a derecha con signo positivo y de derecha a izquierda con signo negativo. Entonces, para la componente Y, ¿qué hago? AY por BZ, ¿no? AY por BZ, menos AZ por BY, menos AZ por BY. Ahora, para no tener aquí el signo menos, este menos nosotros lo cambiamos por el signo más. Fíjense, aquí lo estoy cambiando yo por el signo más. Pero ahora multiplicamos en forma cruzada. Es decir, primero yo multiplico de aquí AZ por BX, AZ por BX. Y menos ahora AX por BZ, AX por BZ. El último término en forma normal. Entonces tengo AX por BY menos AY por BX. Y lo multiplicamos por K. Entonces, de esa forma tenemos las tres componentes, ¿ve? Del vector C, que viene a ser las mismas componentes que nosotros hemos obtenido multiplicando así algebraicamente o por el método tedioso. ¿Ya? Ahora, la magnitud del nuevo vector C o el área del paralelogramo será igual a la raíz cuadrada de CX al cuadrado más CY al cuadrado más CZ al cuadrado. Finalmente vamos a ver, voy a salir de esto, ¿de dónde está? Finalmente les decía, vamos a ver un ejemplo numérico para que vean que es muy fácil obtener el nuevo vector
C en función de sus componentes. A ver, voy a buscar nuevamente mi puntero. Aquí está. Voy a sacar esto. Entonces, esto es igual al vector C. ¿Ya? Entonces, el vector C se lo encuentra de la siguiente manera. Entonces, aquí tengo un ejemplo práctico y sencillo. Tengo dos vectores expresados en sus componentes, pero ya numéricas. Entonces, tengo el vector A, que es igual a 2i más 3j menos k. Y el vector B, que es igual a menos i más j más 2k. Entonces, la componente AX vale 2, la componente AY vale 3 y la componente AZ vale menos 1. En B, la componente BX vale menos 1, la componente BY vale 1 y la componente BZ vale 2. Entonces, armamos el determinante de 3 por 3 de la siguiente manera. En la primera fila, los tres vectores unitarios, IJK. En la segunda fila, las componentes del vector A manteniendo su signo, 2, 3, menos 1. Y en la tercera fila, las componentes del vector B también manteniendo sus signos, menos 1, 1 y 2. ¿Ya? Entonces ahora, para encontrar la componente CX, esta es la componente CX, ¿no? Aquí sí te lo vamos a colocar. No estoy tan práctico en escribir. La componente CX vale 7, la componente CY vale menos 3. ¿Ve? Y la componente CZ vale 5. ¿Cómo encontramos el valor de 7? Entonces, lo primero que hacemos es anulamos, hemos dicho, la primera fila. ¿Ve? Y anulamos la primera columna. Entonces, ahora multiplico yo, bien, multiplico aquí. 3 por 2 es 6. ¿Ve? 3 por 2 es 6. Por fórmula colocamos el menos. Ahora abrimos un paréntesis. Ahora digo, menos 1 por 1 es menos 1. ¿No ve? Menos 1. Entonces ahora multiplicamos el signo. Menos por menos es más. Entonces 6 más 1 es 7. Por lo tanto, la componente CX es 7. ¿No ve? ¿Cómo encontramos la componente del medio? Para encontrar la componente del medio, bueno, le he borrado todo. Para encontrar esta componente, que para nosotros es la C sub Y, ¿ya? Entonces anulamos nuevamente la primera fila y la columna del medio. Pero ahora multiplicamos de derecha a izquierda. Entonces, fíjense, yo tengo que multiplicar de derecha a izquierda. Entonces, primerito digo, menos 1 por menos 1 es más 1, ¿no ve? Más 1 positivo, no coloco el signo. Menos por fórmula. Ahora, 2 por 2 es 4. 2 por 2 es 4. Entonces tengo 1 menos 4 es menos 3. ¿No ve? Entonces, menos 3 es la componente CY. Finalmente, para encontrar esta componente CZ, que para nosotros vale 5. Entonces, anulamos la primera fila y anulamos la última columna. Y ahora multiplicamos, normal, de izquierda a derecha. 2 por 1, 2, ¿no ve? El menos por el signo. Ahora, 3 por menos 1 es menos 3. Entonces, aquí tengo menos 3. Entonces digo, menos por menos, más. 2 más 3, 5. ¿Ya? Entonces, de esa forma encontramos las tres componentes del nuevo vector C. Entonces, el nuevo vector C tiene una componente CX que vale 7, una componente CY que vale menos 3 y una componente CZ que vale 5. ¿Cómo encontramos el área? ¿Por qué? Porque la magnitud de este vector C me da el área. ¿Ya? Me da el área del paralelogramo. Entonces, esa área o la magnitud del vector C será igual a raíz cuadrada de 7 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, que sale 9,11 unidades al cuadrado, que pueden ser metros cuadrados, centímetros cuadrados,
etc. Borremos nuevamente esto. Y voy a salir de aquí. Bueno, finalmente, como aplicación del producto de vectores, tenemos el producto triple que nos permite a nosotros obtener volúmenes, ¿ya? Podemos obtener el volumen de un paralelepípedo, el volumen de un tetraedro, etcétera, etcétera. Entonces, aplicando el producto escalar y vectorial de tres vectores A, B y C, se pueden formar productos de diferentes formas en los que se cumplen algunas propiedades. Por ejemplo, si yo tengo tres vectores A, B, C, yo multiplico vectorialmente B por C, me da un vector. Y al multiplicar escalarmente con A, me va a dar un número. Si yo multiplico vectorialmente C por A, me da un vector. Ese vector, si yo lo multiplico escalarmente por B, me da un número. Finalmente, si yo multiplico A por B vectorialmente, me da un vector. Y al multiplicarlo escalarmente por C, me da un escalar. Entonces, este producto triple siempre me va a dar el volumen de un paralelepípedo de aristas A, B y C. Cuando calculamos el volumen de un paralelepípedo, las aristas A, B y C para nosotros representan vectores. Entonces, la arista A, la arista B y la arista C están expresadas como vectores en sus tres componentes. Entonces, el vector A, AX, AY, AZ. El vector B, BX, BY, BZ. Y el vector C, CX, CY, CZ. Multiplicado, desde luego, por los respectivos vectores unitarios y JK. Entonces, este producto triple, es decir, el producto vectorial de B por C y escalarmente por C, también se lo puede calcular con facilidad aplicando determinantes. Entonces, lo primero que hacemos es armamos un determinante de 3 por 3. En la primera fila colocamos las componentes del vector A, en la segunda fila las componentes del vector B y en la tercera fila las componentes del vector C. Luego, por propiedad de determinantes, copiamos las dos primeras filas, ¿ya? Pues copio yo la primera fila AX, AY, AZ y la segunda fila BX, BY, BZ. Ahora, para calcular el volumen, multiplicamos en primer lugar de izquierda a derecha con el signo más y restamos los productos de derecha a izquierda. Entonces, para calcular el volumen agarramos AX por BY por CZ más BXCY AZ más CXAY BZ y luego damos la vuelta. Entonces, menos AZBY CX menos BZCY AX, finalmente menos CZAY BX. Entonces, de esa manera obtenemos en forma directa el valor o el escalar o ese número que nos permite calcular el volumen del paralelepípedo. Finalmente, también este producto triple, si nosotros lo dividimos entre 6, nos permite calcular el volumen de un tetraedro. Un tetraedro, como su nombre lo indica, tiene 4 lados. Pero si nosotros expresamos ya también los lados en función de vectores, entonces yo puedo expresar bien este lado con el vector A, este otro con el vector B y este otro con el vector C. Entonces encontramos en primer lugar el volumen de un paralelepípedo, tal como hemos visto anteriormente con el método de los determinantes. Y luego lo dividimos entre 6. Al dividirlo entre 6 me está dando el volumen del tetraedro, ¿ya? Bueno, entonces con esto damos por terminado la explicación de la teoría del capítulo 2. Ahora tenemos 2 clases prácticas o de problemas. Entonces el día jueves haremos unos 3 o 4 problemas, depende del tamaño de los problemas. Y el otro martes vamos a terminar también el capítulo 2 con otros 3 o 4 problemas, ¿ya? Y el próximo jueves ya arrancaremos con el capítulo 3, que es estático. Entonces aquí voy a parar la grabación para que ustedes puedan activar su micrófono si desean hacer alguna pregunta, alguna consulta, alguna sugerencia o alguna recomendación.